¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en una semana en la que los mercados han vuelto a hacer noticia. Sobre el cierre de este programa vamos a estar extendiendo esta información, pero le adelanto que la bolsa, especialmente las acciones argentinas, han andado muy bien en las últimas jornadas. Y esto, dentro de un contexto internacional no demasiado favorable, lo que muestra que el riesgo argentino hoy está siendo altamente demandado, por lo menos en lo que es la comparación internacional. Mucho de esto tiene que ver sin duda con las expectativas que genera el cambio de ciclo económico a partir del año próximo. Y esto está, le reitero, impulsando fuertemente al alza las acciones argentinas y también a los títulos públicos que de cualquier manera en los últimos días han quedado rezagados ante el salto tan importante que han pegado algunas acciones de nuestro país como las vinculadas al sector bancario y energético. Otro dato clave de la semana, y también tiene que ver un poco con lo financiero, pero afecta seriamente a la economía real, pasa por lo que es el superfortalecimiento del dólar. Ya se habla en el mundo de un superdólar, ya que la moneda estadounidense, ha crecido en su paridad contra las principales monedas del mundo y especialmente en lo que tiene que ver con la economía real de la Argentina. El dólar se ha valorizado fuertemente tanto en Brasil como en la zona euro, donde el euro justamente ha caído hasta una paridad casi cercana a el 1 a 1 entre el euro y la moneda estadounidense. De esto también vamos a hablar porque afecta de manera importante a la economía argentina desde el punto de vista de que desde Europa hasta Brasil, uno puede involucrar prácticamente al 40% de las exportaciones argentinas hacia el resto del mundo. Pero estos temas, le reitero, lo vamos a estar extendiendo en los próximos bloques. Ahora vamos a comenzar hablando del panorama inmobiliario en la ciudad de Mar del Plata y en primer lugar a la referencia que tiene que ver con el registro de propietarios o registro de operaciones inmobiliarias, un tema del que se viene hablando mucho en los últimos años, pero que ha cobrado mucha vigencia en las últimas semanas porque parece que finalmente en este 2015 comienza la obligatoriedad, de esto hablamos, de registrar los contratos de alquiler ante la AFIP para estar, le diría yo, en forma en cuestiones fiscales. Así que sobre este tema conversamos en la semana con nuestro habitual colaborador en cuestiones inmobiliarias, el martillero Diego del Valle. La información en principio fue que al 28 de febrero era el plazo máximo y había que inscribir en ese registro a todas las locaciones, para que la gente lo entienda, que tiene un límite de valor que es 8.000 pesos. Es decir, 8.000 o más de 8.000 implicaba que todo propietario ingrese a AFIP, ingrese a este registro, y ahí hay todo un sistema donde el propietario va a tener que volcar toda la información respecto a esta locación. Lo importante a saber de esto es que afecta tanto al inquilino como al propietario, porque también el inquilino aquí va a cumplir un papel, si se quiere, de control, si se quiere, de agente de retención en los casos de impuestos de ganancias. Por lo tanto, la recomendación que hay que dar en esto es que al entrar en vigencia, todo propietario que vea que tiene una renta mensual bruta de 8.000 pesos o más de 8.000 pesos debe consultar a un profesional, debe consultar a un contador para que le explique todo este sistema y comience a operar. La novedad también fue el último 25 de febrero, donde se prorrogó este plazo. Ahora se aplica al 31 de agosto. Es decir, ahora hay una prórroga hasta el 31 de agosto. Esto va a implicar que se inscriban todos los contratos con anterioridad al 1 de julio. Entonces, hay que tener en cuenta estos datos para que todo propietario que tenga una renta mensual bruta de 8.000 pesos o más de 8.000 pesos, esta recomendación, que vaya a un contador, a un profesional de la materia, para que le pueda explicar todo este sistema que tiene un procedimiento que hay que entenderlo y que también tiene penalidades. Entonces, me parece que es bueno recomendarle esto, que es la novedad más importante que ha surgido en estos primeros meses del año. Bien. Ahora, Diego, vos sos un especialista en el tema del mercado de alquileres. ¿Qué cambios puede producir esta novedad o qué implica tanto para el propietario como para el inquilino? No, lo que por ahí trae, yo creo que toda presión que se está dando en este momento, fiscal, impositiva y demás, retrae el mercado. Esa es una realidad. Por supuesto que también me parece que acá ha sido clave el poner un límite también de valor, es decir, cuando estamos hablando de 8.000 pesos o más de 8.000 pesos, ya estamos hablando de ciertos propietarios, ciertas locaciones que generalmente tienen que estar ordenadas, y va a permitir que este sistema se pueda ir acomodando. También sería interesante que estos organismos, la AFIP, tengan en cuenta la inflación que hay, y en base a la inflación que hay, estos límites de valores que a veces se ponen,
se puedan ir subiendo, ¿no? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el famoso tema del IVA que quedó en 1.500 pesos y me parece que en eso hay que hacer ajustes para que lo que intenta también AFIP o lo que se intenta con este registro de operaciones inmobiliarias tenga un efecto que sea superior y que sea bueno. El mercado veremos a partir del 31 de agosto en este caso cómo puede afectar esta medida que también te reitero, Marcelo, se prorrogó durante 5 años, entraba en vigencia ahora el 28 de febrero y se vuelve a prorrogar al 31 de agosto. Y como comentaba Diego del Valle entonces, nueva prórroga de este tema del registro de operaciones inmobiliarias. Parecía que arrancaba en el cierre de febrero, finalmente se prorrogó hasta el mes de agosto. Ahí le recuerdo, como decía Diego del Valle, la obligatoriedad de registrar operaciones para aquellos propietarios que cobran una renta bruta en concepto de alquileres de una o de varias propiedades superior a 8.000 pesos mensuales. Un tema que, le reitero, todavía no se instaló definitivamente porque no arrancó en febrero como estaba previsto, pero que parece estar dentro de las prioridades del fisco para este año 2015. Seguimos hablando del mercado inmobiliario local, pero ahora para hacer una rápida referencia a lo que está ocurriendo en el mercado de compraventa de inmuebles usados, porque los datos del primer mes del año marcan que en el partido de General Pueyrredón hubo un muy leve repunte. Estos son los datos que comenzamos ya a mostrarle, donde se puede ver que hay una leve recuperación de algo más del 1% cuando uno compara las escrituras de compraventa registradas en enero del 2015 contra enero del 2014, pero claro, son solo 4 escrituras. Y aquí la pregunta que surge naturalmente es, ¿está el mercado en una zona de piso? ¿Hay más consultas en las inmobiliarias? Bueno, sobre esta cuestión conversamos en el segundo tramo de la charla con Diego del Valle. Cuando hablamos en General Pueyrredón después desde fin de octubre del 2011 a esta parte, está dando el primer registro positivo en esta interanual, en esta consulta interanual entre lo que pasó en enero del 2014 y este enero del 2015, donde ese porcentaje es un 1,1. Para que la gente entienda, en el año pasado se hicieron 363 escrituras, lo que se registró, este año son 367, es decir, hay 4 escrituras más. A ver, lo importante de esto es que la gente entienda que al último buen registro, que fue, ni bien arrancó el cepo ya por octubre del 2011, en enero de aquel 2012, Mar del Plata tenía un promedio de 570, 600 escrituras en un mes como enero, que no es lo de los mejores meses, ¿sí? Del 2003 al 2008. Entonces, todavía estamos muy lejos a eso. Uno ve los últimos 3 años y las escrituras han sido 290, 363, 367. Por tanto, te muestra que el mercado sigue igual. Es decir, acá no ha habido cambios. Me parece que volvemos siempre a insistir en lo mismo, hasta que no se puedan arreglar 2 variables posibles, que son, si vamos a un mercado especificado, actuar realmente con la inflación, es decir, tenemos que ir bajando la inflación. Ojalá la expectativa que hay de este año es que la inflación se pueda desacelerar, que estemos hablando, se habla de un 25%, ojalá, sería un buen paso, ¿no? Este año empezar a bajar esa inflación, pero todavía para especificar un mercado inmobiliario esos números no son posibles. Es decir, vos podés especificar un mercado inmobiliario si tenés una inflación, yo digo que tiene que ser menor a 2 dígitos. En este país ha demostrado que una inflación de un 10, un 12%, 15% también se puede manejar, ¿no? En una operación inmobiliaria que implicaría a veces una financiación, implica hipoteca, implica años, pero necesitas sí o sí eso, atacar a la inflación para que el mercado pueda ser especificado. Y por supuesto también creo que crear elementos como son los medios de pago, me parece que nos hemos quedado en un billete de 100 pesos que tampoco sirve para las operaciones inmobiliarias, ¿no? O para especificar un mercado inmobiliario. Eso por un lado. El mercado inmobiliario ha sido dolarizado en 50 años de historia. Bueno, el otro problema está ahí, hasta que estos tipos de dólares que hay, o sea, tenemos demasiados tipos de dólares. Tenés el dólar oficial, tenés el dólar ahorro tenencia, tenés el dólar ilegal o blue o negro. Entonces, vos tenés 3 valores diferentes, por decir estos 3 ejemplos, que hasta que no tengas un solo valor que permita previsibilidad, que permita confianza, y el mercado va a seguir igual. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
paga de noche. Paga de día, de tarde, cuando quieras. Compra con Favacar, siempre es tu mejor opción, porque con Favacar ahorrás los mejores descuentos y planes en cuotas. La mejor tarjeta es Favacar. Favacar siempre te da más. Favacar te acompaña siempre. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Cambiamos de tema en este tramo de Mercados y Empresas, dejamos de hablar del mercado inmobiliario para hacer referencia a la actividad del Ministerio de Trabajo de la Nación, aquí en Mar del Plata y en la costa atlántica. Y en este sentido, bueno, estuvimos en la semana aquí en la delegación local, donde realmente tuvimos oportunidad de levantar de alguna manera mucha información vinculada con las inspecciones, fiscalizaciones vinculadas con el tema del empleo no registrado y también con programas de asistencia a empresas en problemas. Esto tiene que ver con el programa denominado Repro, que desde hace algunos años funciona en Mar del Plata y en todo el país. Pero el primer tema que le presentamos tiene que ver justamente con las inspecciones, las fiscalizaciones sobre el tema empleo no registrado, empleo en negro, lo que se ha hecho durante el verano, bajo una nueva modalidad que permite a las empresas de menos de 10 trabajadores, bueno, regularizar su situación en un plazo de 10 días para evitar multas y complicaciones que tienen que ver con la inclusión en un registro, a partir del cual, bueno, las empresas no pueden, por ejemplo, tener asistencia financiera en entidades bancarias. Un tema que ya presentábamos en el cierre del año pasado y que se implementó definitivamente durante la temporada de verano. ¿Cómo funcionaron las inspecciones justamente en la temporada alta estival aquí en Mar del Plata y en la costa? Sobre el tema conversamos con el contador Ángel Rato. Los lugares que hemos recorrido son en total 3.188 inspecciones, de comercio 1.959, o sea, casi 2.000, porque lógicamente tiene que ver todo con el turismo, y restaurantes y servicios otros 800. El resto, bueno, se divide en productos de alimentación, construcciones, etc. Este es básicamente el universo que hemos realizado y que hemos controlado. En cuanto a lo que se encontró en estas situaciones, este año los inspectores salieron con otra normativa. Otros años llegaban, se encontraban una persona que estaba sin registrar, automáticamente le dejaban una citación para una audiencia de descargo y bueno, y tenía 10 días para regularizar la situación del trabajador y después de esos 10 días nos traía la alta temprana o consultábamos nosotros en el sistema, tenía una multa de 300 pesos. Pero a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.940 y la base de datos donde van a parar todas las infracciones, bueno, para evitarle eso, porque una persona regulariza, paga 300 pesos y después está 90 días en el Repsal, donde no puede acceder a créditos bancarios, no puede acceder a financiaciones especiales, en fin. Ya tuvimos algunos casos de que se quejan porque se pagamos, pero bueno, hay que esperar que pasen los 60 días para que baje automáticamente el Repsal. Para evitar eso, en aquellos empleadores que tenían menos de 10 trabajadores, les dimos la oportunidad que tuvieran durante 10 días en espera esa carpeta o ese expediente y dándole la posibilidad de que se acogiera mediante la ley 26.940 y las posibilidades que da, que le dé el alta al trabajador y lo regularice. Si pasados esos 10 días regulariza, automáticamente el expediente fue al archivo y tuvimos una gran cantidad de expedientes archivados, ¿no? Porque casi el 60% de los que intimamos para que regularizaron. Así que esto es muy importante.
En general, del total de las inspecciones que hicimos, encontramos un 16% de trabajadores no registrados y un 84% de trabajadores registrados. Se relevaron 6.453 trabajadores, 1.252 no estaban registrados. Y como comentaba Ángel Rato, bueno, un alto porcentaje de regularizaciones dentro de este nuevo esquema que le planteaba, en el sentido de que las pequeñas empresas, pequeñas y medianas, con menos de 10 trabajadores, pueden, bueno, normalizar la situación de aquellos empleados que están trabajando de manera no registrada en un plazo de 10 días y de esa manera evitar sanciones y complicaciones. Decía Ángel Rato, el 60% regularizó dentro de ese plazo de 10 días, incluso hay un porcentaje adicional que hay que considerar que regularizó la situación de sus empleados dentro de lo que se denomina la audiencia previa a las sanciones definitivas, así que en principio buen resultado, había conformidad del Ministerio de Trabajo con lo que se ha dispuesto a partir de las fiscalizaciones de verano. ¿Cómo sigue esta tarea a partir de ahora? Es decir, terminó la temporada de verano, ¿cómo sigue el Ministerio de Trabajo fiscalizando este tema del empleo en negro? Esto nos lo cuenta Ángel Rato en el segundo tramo de la charla. Las inspecciones que estamos haciendo ahora en marzo también son de la misma manera. En el mes de marzo estamos trabajando con el sindicato ESMATA, que nos pasó una lista de alrededor de 300 talleres, y diariamente estamos saliendo con ellos, con compañías del sindicato, a visitar a los empleadores. Y también los que tienen menos de 10 trabajadores tendrán la oportunidad de regularizar, y los que tienen más de 10, bueno, van a caer en el sistema normal. Y bueno, después de eso, el resto del año seguiremos con las denuncias, el sector de la construcción. Vamos a seguir fuertemente con eso porque, especialmente en la costa atlántica, en Santa Teresita, San Bernardo, hemos encontrado muchas obras en construcción y parques, barrios cerrados que tienen a la gente sin registrar. El año pasado empezamos y empezó a mejorar esa relación, pero igual este año vamos a continuar porque son focos muy duros de mejorar la actividad. El sector comercio, dentro de todo, estaba más o menos normal. Y bueno, y después tenemos el sector de la pesca, que en este momento se está, mediante la Dirección de Programación Operativa, que depende de la Secretaría de Fiscalización, se está conversando y se está pidiendo a las cooperativas de trabajo que reúnan requisitos mínimos para que el trabajador esté registrado por la cooperativa o esté registrado en relación de dependencia. Para eso se notificaron una resolución de la Dirección Nacional de Cooperativas del año pasado, donde las cooperativas tienen que hacer una asamblea y sus asociados tienen que decidir si optan por el régimen del monotributo o si optan por el régimen de aportes y contribuciones. Es un caso especial porque la cooperativa le va a hacer los aportes y contribuciones como si estuviera en relación de dependencia, pero sigue siendo asociado de la cooperativa. Y el otro, el que quiera seguir siendo monotributista, seguirá con esa función. Así que las asambleas creo que se están haciendo y personal de Buenos Aires va a venir los próximos días a controlar que se cumpla con esa directiva. Después de eso es probable que iniciemos algunas inspecciones para ver si esto se mantiene en el tiempo. Comprar con Favacar siempre es tu mejor opción, porque con Favacar ahorrás los mejores descuentos sin planes en cuotas. La mejor tarjeta es Favacar. Favacar siempre te da más. Favacar te acompaña siempre. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Paga de noche. Paga de día, de tarde, cuando quieras.
Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. La Delegación General Pueyrredón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires informa sus próximas actividades de capacitación para el año 2015. Bien, y continuamos en este tramo de Mercados y Empresas haciendo referencia a las actividades del Ministerio de Trabajo de la Nación aquí en Mar del Plata y en la zona de la costa atlántica, desde la delegación que funciona aquí en nuestra ciudad. Y ahora vamos a hacer referencia a un tema importante para algunas empresas de tamaño mediano y grande de la ciudad de Mar del Plata, que tiene que ver con el programa denominado REPRO, que permite brindar asistencia desde el Estado Nacional a aquellas empresas que tienen dificultades para conservar su plantilla de personal. Este es un programa que apunta básicamente a evitar despidos masivos en medianas y grandes empresas en nuestro medio, tanto en Mar del Plata como en todo el país. Así que para darle a usted alguna idea de cómo funciona este programa, que ya está vigente desde hace algunos años en la Argentina, bueno, conversamos en la semana con Eleonora Díez, responsable del programa REPRO en el Ministerio de Trabajo, Delegación Mar del Plata. El programa REPRO es un programa que apunta al mantenimiento de las fuentes de trabajo. Se utiliza para evitar que las personas sean despedidas en momentos de crisis o en situaciones por ahí de conflictividad en las empresas. En general es un trámite accesible para presentar, pero que lleva controles porque se evalúa el estado de cada empresa económicamente para ver hasta qué punto la crisis que presenta puede generar el despido de las personas. Bien, ¿cómo es la gestión? Es decir, cuando se acerca a una empresa, ¿qué tipo de documentación presenta o cómo inicia los trámites? Y se les da un formulario en donde se le pide un montón de documentación, balances, inscripciones de la empresa, cantidad de empleados. Lo presentan acá y nosotros lo derivamos a Buenos Aires, que es donde en general funciona, digamos, son los que lo evalúan y lo otorgan el REPRO. Bien, del análisis de esa documentación es de donde sale entonces la aprobación o no de la incorporación de la empresa al programa. Claro. Y también sale si le van a dar a la totalidad de la planta laboral o le van a dar a algunos trabajadores. Depende la situación, digamos, de cada empresa. Siempre se les da algún plan, digamos. Puedes tener otro formato también, depende de lo que surja del análisis. Bien. Esto es importante. ¿Qué tipo de asistencia brinda el Estado una vez que es aprobada la incorporación de una empresa? Y lo que se le es en dinero, digamos, el plan. Se le abre una cuenta a cada trabajador que se le otorgue y se le deposita ahí una suma de dinero que puede ir de 300 pesos a 2.000 pesos con el correspondiente aporte de ese monto. Entonces la empresa evita pagar ese monto y esos aportes y con eso puede redistribuirlo en lo que necesita, digamos, o en lo que estuviese atrasado. Bien. Por último te pregunto, ¿qué experiencias hay en la ciudad de Mar del Plata en los últimos años? Y hubo muchos. El año pasado hubo más de 20 solicitudes de REPRO. Se le hizo mucho hincapié a los medios de transporte público, todo lo que es línea de colectivos, de hecho tenían la posibilidad de presentar menos documentación para que saliera más rápido, porque ellos presentaron que había una situación complicada, digamos, en el área. Y después hay empresas del puerto, de plantas de pescado. La verdad que hubo mucha demanda el año pasado. Bien, en principio ¿hay alguna restricción desde el punto de vista de los sectores de donde trabajan las empresas para presentarse o cualquier empresa privada? No, cualquier empresa lo puede solicitar, sí, cualquier empresa. Interesante entonces esta propuesta que se maneja del Ministerio de Trabajo de la Nación, el denominado programa REPRO, que, como decía Eleonora Díez, ha sido de alguna manera empleado por algunas empresas de nuestro medio en los últimos años para lograr sostener a su plantilla de personal. Para aquellos interesados en algunos datos adicionales, ver qué información hay que presentar, cómo se gestiona este programa, bueno, hay mucha información en relación a este tema en el sitio web del Ministerio de Trabajo, www.trabajo.gov.ar.
Cambiamos de tema ahora y hablamos de novedades fiscales, porque en la semana la AFIP anunció que desde el 1 de julio todos los responsables inscriptos, los contribuyentes del régimen general, van a estar obligados a emplear factura electrónica. Sobre el tema conversamos en la semana con el doctor Marcos Jauregui Berri. Sí, como bien decís, este sistema ya estaba en marcha, ¿no es cierto?, en funcionamiento para determinado grupo de contribuyentes. Y cambia, digamos, drásticamente respecto a la metodología que uno se está acostumbrado en cuanto a la emisión de factura, desde que lo hace manualmente a través del talonario, ¿no es cierto? Esto lo que implica es, por un lado, la utilización de la factura electrónica y implica casi al mismo momento la convalidación de la AFIP respecto a la situación del contribuyente que le permite, ¿no es cierto?, emitir la factura electrónica. Es decir, tiene un mayor contralor por parte del organismo respecto a la calidad del contribuyente, a su situación, a la operación que está llevando adelante y evidentemente un control al momento, al instante que va teniendo el organismo de las sucesivas operaciones que se van realizando, tanto sea respecto al emisor de la factura o al receptor de la misma. Es decir, de hecho, este régimen, fíjate que va supliendo los regímenes de información. ¿Por qué? Porque los regímenes de información que la DGI va derogando a medida que avanza la factura electrónica es porque precisamente la factura electrónica, al traspasar los datos, prácticamente está informando al mismo momento las operaciones que se van realizando. Es decir, que prácticamente es un sistema de emisión de factura y también de información. Es decir, se van prácticamente haciendo en forma simultánea los dos sistemas, tanto la emisión de la factura como la información de las operaciones que se están realizando. Bien, ¿cuál es la situación de los comercios que no tienen controlador fiscal? Porque ya la AFIPA, claro, que el que tiene controlador fiscal puede seguir utilizándolo, pero el comercio que no lo tiene, ¿va a tener que estar online permanentemente para facturar? Y sí, va a tener que incorporarse al sistema de factura electrónica. Va a haber un sistema entre el 1 de abril y el 31 de mayo donde se van a poder presentar distintas inquietudes respecto a distintas particularidades que puede haber de los distintos contribuyentes para llevar adelante el régimen de factura electrónica. En este tiempo, o paraguas como se le dice, habrá que ver en cada uno, habrá que estar atento, ¿no es cierto?, cada contribuyente para ver su situación y ver cómo se va acomodando el nuevo sistema. Lo que pasa es que uno cree que a futuro todo el sistema de factura electrónica se va a imponer, entonces habría que estar, ¿no es cierto?, viendo esas situaciones particulares por si puede haber una situación de que no puedan en este momento adherir a alguna particularidad para estar ¿no es cierto?, planteándolas para evitar perjuicios, porque evidentemente uno cree que todo el régimen informático es el que se va a imponer y que se va a llegar, ¿no es cierto?, a la generalidad absoluta, si bien ahora es general el sistema con algunas excepciones, pero uno cree que el régimen informático va a suplir al régimen de emisión manual. Bien, y vamos a cerrar este tramo del programa con una de las novedades más relevantes que se ha registrado en los últimos días en los mercados internacionales y que tiene que ver y mucho con la marcha de la economía real en la Argentina. Le decía en la apertura del programa que se ha dado en los últimos días una profundización muy importante de la caída del euro en la zona de la Unión Europea y del real en Brasil. Dos fenómenos que afectan seriamente a la economía real de nuestro país, básicamente porque hacia esos destinos se dirige aproximadamente el 40% de nuestras exportaciones. Vamos a mostrarle a continuación, en principio, qué pasó en los últimos días con el euro. Y lo hacemos, poniendo en pantalla la referencia de lo que valía un euro en su paridad contra el dólar en marzo del año pasado contra lo que vale hoy un euro en los mercados internacionales después de la fuerte caída de la última semana. Como usted ve, estamos hablando de una caída del euro de más del 30%, lo que hay que entender dentro del marco de lo que es un peso contra el dólar con una caída mucho menos significativa. Usted recuerde que el peso contra el dólar está en una paridad de aproximadamente 8 hace un año, allá por marzo del año 2014, que hoy está cerca de 9, con lo cual la diferencia de recorrido de ambas monedas contra el dólar, sumado también a la diferencia de inflaciones
la Argentina con una inflación del 25 al 30% anual, en Europa no solamente le diría sin inflación, sino incluso con deflación. Bueno, este fenómeno que tiene que ver con lo que es la evolución de lo que se llama el tipo de cambio real en la economía, hace que las exportaciones argentinas se escarezcan sustancialmente y al mismo tiempo que para los argentinos sea cada vez más baratos, bueno, los productos que se generan en la Unión Europea. Esto claramente genera una presión hacia la devaluación de nuestra moneda, que es un hecho que está siendo referido en estos días por los analistas económicos, le diría yo, de todas las facciones políticas aquí en la Argentina. Algo similar es lo que ha ocurrido con el real, y esto es lo que le mostramos a continuación, claro, y en este caso con el agravante de que Brasil es un socio comercial incluso más importante para la Argentina. Como usted ve en pantalla, bueno, aquí estamos mostrando los valores al revés, podríamos llamarlo, porque habitualmente la relación dólar-real se menciona en términos de reales por unidad de moneda estadounidense. Allá por marzo del año pasado hacían falta 2,35 reales para comprar un dólar en Brasil. Este viernes, bueno, la paridad en los mercados internacionales pone al real en 3,22 contra el dólar, lo cual, bueno, claramente supone también una devaluación, una caída del real superior al 30%, generando el mismo efecto que genera la caída del euro en los mercados internacionales. Dos temas sumamente importantes para la economía argentina que claramente, lo reitero, ponen presión sobre lo que es la paridad del peso contra la moneda estadounidense. Lo del real claramente se venía viendo, se venía siguiendo de cerca. Lo del euro es bastante más nuevo y se ha hecho muy evidente esta semana cuando se ha acercado a una paridad prácticamente de 1-1 contra el dólar. ¿Cuál es el fenómeno que ha disparado, bueno, justamente esta trayectoria? Hay que pensar simplemente en lo que son las últimas decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo. Y esto se lo presentamos a continuación con un informe de la agencia Euronews. El Banco Central Europeo empieza a comprar deuda soberana para intentar relanzar la economía de la eurozona y evitar la deflación. Desde ahora y hasta al menos septiembre de 2016 serán 60.000 millones de euros mensuales de compra masiva de activos, de los cuales 50.000 millones lo son en deuda pública. La decisión del presidente del BCE, Mario Draghi, y ha tenido el efecto inmediato de hacer bajar aún más el euro hasta su menor nivel desde hace 13 años. Este lunes se cambiaba a 1,08 respecto al dólar, después de que la semana pasada descendiera de 1,10. No creo que este programa del BCE sea un éxito, critica el agente bursátil alemán Robert Halber. Los mercados tendrán más liquidez, pero los bancos no la usarán para conceder créditos porque los intereses no son altos, sobre todo en la periferia de la eurozona. Sí habrá más dinero para el mercado de acciones, de los bonos públicos y más deuda para la mayoría de estados que no desaprovecharán la ocasión para pedir más préstamos. Otro efecto del inicio de la llamada técnicamente expansión cuantitativa es volver a acercar los intereses de los bonos entre países y respecto a los alemanes. Los bonos germanos a 10 años ahora están en su mínimo histórico del 0,35%. En España, Italia y Portugal se sitúan por debajo del 2%, aunque en Grecia se mantengan en torno al 10%. La compra de bonos soberanos en el mercado secundario la realizan los propios bancos centrales de cada país. En el caso español deben ser 100.000 millones de euros, lo que equivale a un 10% de la deuda pública del país. El BCE debe aumentar su balance total al término del programa en más de 1 billón de euros. Paga de noche. Paga de día, de tarde, cuando quieras. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Comprar con Favacar siempre es tu mejor opción, porque con Favacar ahorrás los mejores descuentos sin planes en cuotas. La mejor tarjeta es Favacar. Favacar siempre te da más. Favacar te acompaña siempre. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999.
La Delegación General Pueyrredón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires informa sus próximas actividades de capacitación para el año 2015. Bien, y enseguida vamos a volver sobre el panorama en Europa, este megabloque de la economía mundial que todavía tarda en arrancar, y de esto se trata básicamente esta puesta en marcha de el estímulo monetario del Banco Central Europeo, pretendiendo frenar la deflación y estimular el consumo y la inversión en una economía a la que todavía claramente le está costando salir de la recesión que comenzara ya por 2008-2009. Pero ahora damos tiempo a nuestro espacio habitual vinculado con temas de propiedad horizontal, para hacer referencia en esta oportunidad a una noticia relevante del cierre de febrero que tiene que ver con la promulgación de la ley provincial que da lugar al arranque del registro de administradores de propiedad horizontal. Un tema importante que se venía esperando en el sector y que marca un cambio sustancial, le diría, en la relación entre administradores y propietarios en los edificios de propiedad horizontal. Sobre este tema conversamos en la semana con nuestro colaborador en estos temas, el doctor Juan Antonio Costantino. Es una ley que fue impulsada por asociaciones de propietarios, por ejemplo en Mar del Plata, ACOP, cuya presidenta es la señora María Huerta. Y bueno, acá se plasman en esta normativa muchos derechos de los propietarios en el vínculo con el administrador. Yo en este sentido quiero aclarar que muchas de las administraciones de la ciudad de Mar del Plata, por lo menos las que nosotros atendemos, están cumpliendo con esta normativa. Con ley o sin ley ya la estaban cumpliendo. Pero existen otras administraciones que muy cerradas, a las cuales esta ley les va a significar un gran peso por la amplitud de reclamo que pueden tener los propietarios con relación a ellos. Según esta ley, que es una réplica en alguna medida de la 941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta inscripción es obligatoria. Es obligatoria para los administradores a título oneroso y para los administradores a título gratuito o ad honorem, que son aquellas hipótesis en las cuales un propietario administra un edificio en el cual tiene una unidad funcional. O sea, la inscripción es obligatoria. Cuando el administrador es a título gratuito o ad honorem, las obligaciones son menores que cuando el administrador es a título profesional, a título oneroso. ¿Bien? Pero la inscripción es obligatoria, el registro es público, cualquier persona de toda la provincia de Buenos Aires puede acceder a ese registro, ya sea en forma virtual o en forma personal. Y además el administrador, en cada una de las asambleas en las cuales proponga la renovación de su mandato o pida o se postule para acceder como administrador en un edificio nuevo, debe tener un certificado cuya validez es de 30 días, emanado de este registro público de administradores, que diga que está inscrito. Bien. Ahora, aquellos que aspiren a ser administradores, ¿van a tener que tomar algún curso, tener algún título profesional que los habilite? ¿Qué pasa con los administradores que ya están en funciones? ¿Cómo se va a manejar esto? Bien, hay un curso, existe pensado un curso de actualización, de ayornamiento. Lo que ocurre es que va a ser el decreto reglamentario, precisamente lo dice el artículo, uno de los artículos, el decreto reglamentario en este sentido va a determinar cómo va a conjugar la antigüedad de un administrador de muchos años con este curso de capacitación. Podría llegar a ser posible, y a lo mejor sería algo lógico, que administradores con determinados años de antigüedad en el ejercicio de su actividad no tengan que realizar este curso de capacitación, que se hacen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hacen anualmente. Bien, tema importante entonces para la vida de la propiedad horizontal, que involucra la obligatoriedad, como decía el doctor Juan Antonio Costantino, de inscribirse en ese registro para todos los administradores que desempeñen tal función en edificios de Mar del Plata y de toda la provincia de Buenos Aires. Y un tema a tener en cuenta es que si bien hay un plazo de 90 días ahora para reglamentación de esta ley provincial, ya se pueden delinear algunos de los principales cambios que esta ley introduce justamente en la relación entre administradores y propietarios. Sobre esta cuestión conversamos con el doctor Costantino en el segundo tramo de la charla. Potencia los derechos de los propietarios.
restringe los derechos del administrador porque le impone muchas cargas que debe cumplir tanto en la confección de las liquidaciones, en el contenido que deben tener las liquidaciones, en la individualización de facturas con número, proveedor del servicio o proveedor de la mercadería, el hecho de que tenga que enviar su propio recibo de honorarios por las liquidaciones de expensas. Existen unas cargas que hay que cumplir desde el punto de vista documental en las liquidaciones de expensas que antes no existían, para dar mayor transparencia y mayor conocimiento y mayor información a los propietarios. Bien, ahora, ¿esta nueva ley regula o establece algún mecanismo de cálculo de los honorarios del administrador? Establece algo muy importante, establece que las pautas que fijen las cámaras de administradores no son obligatorias, que establece expresamente que los honorarios del administrador deben ser pactados en el momento de la asamblea ordinaria o extraordinaria que se realice y debe formar parte expresa de un punto del orden del día. Bien. Por último, doctor, le pregunto por la relación administrador-propietario, porque usted nos adelantaba tiempo atrás que en la medida que se promulgara finalmente, como ha ocurrido en las últimas semanas, esta ley, bueno, esta relación pasaba a darle al propietario carácter de consumidor, con todas las implicancias que esto supone desde el punto de vista de lo que son, digamos, los parámetros o el marco legal en el que se opera la relación del consumidor con, digamos, el productor o el vendedor de algún servicio. ¿Cómo queda esto? ¿Qué implicancias tiene? Bueno, esto quedó absolutamente claro tanto en los fundamentos de la ley como en uno de los últimos artículos de la ley, donde en los fundamentos dice que existe una relación de consumo entre los propietarios en forma individual y el administrador, y en el anteúltimo, creo, artículo de la ley esta, establece que toda la tramitación que signifique cualquier denuncia o cualquier acción va a tramitar por la ley 13133, que es el Código Provincial de Implementación de los Derechos del Consumidor. También otro tema que creo que es interesante de relevar y que, como dije al comienzo, muchas administraciones los están cumpliendo aun cuando no estuviese vigente esta ley, se establece expresamente la anualidad del mandato del administrador, que debe ser renovado anualmente por asamblea. Bien, y dejamos ahora de hablar de propiedad horizontal. Enseguida, después del próximo corte comercial, vamos a estar haciendo referencia a lo que ha ocurrido en la semana en los mercados bursátiles. Ahora cerramos este tramo de mercados y empresas volviendo a la situación europea. Hablábamos del programa de expansión monetaria que ha puesto en marcha el Banco Central Europeo con la intención de estimular la economía. Y bueno, justamente en el cierre de este bloque le mostramos cómo está hoy la economía de la eurozona a partir de un resumen de lo que ha sido la última reunión entre la canciller alemana Angela Merkel y representantes de los principales organismos internacionales como Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Allí se hace referencia a una economía de la eurozona en situación frágil. Europa ha superado lo peor de la crisis, al menos eso es lo que se extrae de la reunión celebrada en Berlín entre la canciller alemana y los principales organismos económicos mundiales. En el encuentro, pero, se dejó claro que queda mucho trabajo por hacer y que Europa atraviesa por una etapa frágil. Estamos mejor que en el pasado, pero no lo suficiente. Por otro lado, podemos decir que los riesgos geopolíticos hacen que sigamos teniendo un crecimiento frágil. A pesar de que los medios de comunicación del país anunciaban que Grecia y Ucrania iban a ser los principales focos de atención, parece que la tensión entre los helenos y el país germánico hizo que Grecia ni siquiera fuera mencionada en el encuentro con los periodistas. Tenemos todavía crecimiento bajo, tenemos altos grados de desempleo, tenemos una sociedad cada vez más desigual y tenemos una muy seria erosión de la confianza. Estos son los legados de la crisis, según Gurria. Para ello ha pedido la implementación de reformas que ayuden a mejorar la productividad. También se ha hablado de cómo mejorar el desempleo, sobre todo entre los jóvenes, del cambio climático y del ébola. También tenemos riesgos que provienen de la política monetaria. Es lo que estamos viendo. Probablemente esperamos volver a la tradicional política monetaria del Fed. Austeridad a largo plazo también puede ayudar.
como se ve en Grecia. Somos optimistas. Con una mejora del desarrollo de los problemas que vemos en el este de Europa, podemos concentrarnos en incrementar el comercio. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Paga de noche. Paga de día, de tarde, cuando quieras. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de Mercados y Empresas, y como hacemos habitualmente, ahora tiempo de repasar lo que ha ocurrido en la semana en el mercado bursátil, la bolsa argentina con muy buen recorrido, claramente por encima de los 10.000 puntos de Merval, así que de este tema vamos a estar hablando ahora con Adriana Figliolo, directamente desde Mar del Plata Bursátil. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes, contanos cómo está cerrando la semana la bolsa. Hola, Marcelo. Bueno, es una semana bastante movida, las acciones, todo lo que sea el sector bancario y hoy sobre todo se ve muchísimo en el sector de las de energía, Transener, Pampa Edenor, bueno, TGS, todo lo que está relacionado a ese tema están subiendo el 6, 7, Pampa por ejemplo estuvo en plaza, así que bueno, se ven sumas muy importantes, el Merval está a 10.200, pero bueno, están llegando los papeles, están a valores máximos, ¿no? Como recordábamos la otra vez, decíamos que el índice, si bien llegó a 12.000 y pico, para la mayoría de los papeles, salvo para los que están relacionados con el tema petróleo, han roto todos nuevos máximos. Y bueno, lamentablemente todo el sector petrolero influye en el índice, ¿no? Y hoy, por ejemplo, tenemos nuevamente APDR, YPF y Tenaris, bueno, en negativo, y toda la semana ha sido esa misma tendencia, ¿no? Entonces de repente vos tenés un papel que conforma el índice como Pampa, que está al 8,5 arriba, y APDR está al 3 y pico abajo. Sí, bueno, sí. APDR continúa la caída, estábamos tratando, o sea, hoy por ejemplo hubo bastantes arbitrajes de papeles que habían subido mucho volcándose al sector de petróleo. Seguro. Ahora, Adriana, lo que vos mencionabas sobre el crecimiento del índice Merval, esta idea de que se están destacando el sector bancario, el sector energético, tiene que ver con una mejora sustancial del riesgo argentino, que incluso llama la atención porque ha continuado en las últimas horas después de que se conociera, bueno, este fallo, esta decisión, en definitiva, del juez Griesa, de no permitir el pago de los bonos de la reestructuración en dólares de ley argentina, ¿no es cierto? Ni siquiera esas noticias están logrando frenar este rally de las acciones y de los bonos de la Argentina. ¿Qué sensación tenés? ¿Esto tiene que ver con lo que se puede llamar las perspectivas de la Argentina post elecciones del 10 de diciembre? Sí, están, o sea, el efecto este que dicen el 10D, bueno, está, ¿no? Igualmente en algún momento se aplanará un poco, porque si no vamos a llegar a agosto o a diciembre con un Merval no sé de qué valores, o sea, estábamos viendo que hay varios analistas que opinan que el Merval puede ser en la zona de 15.000, bueno, estamos a 10.200, quizás no suben, después puede venir acompañado por una suba del petróleo. Pero sí es verdad, en el cortísimo plazo, este tema de Griesa, de que no admitía
que el Citi pague a los bonos del exterior que tienen legislación extranjera, la verdad que me sorprendía porque, bueno, tenemos en octubre, en abril tenemos el 3 de abril la proximidad del RO15 y sin embargo la paridad que nosotros vemos, la cotización del bono en el exterior no ha caído, o sea, como que lo dan por descontado, como que les va a dar les va a permitir que lo paguen, pero realmente no llamaba la atención. Es más, el RO15 en pesos está subiendo y la paridad también estaba subiendo hoy a la mañana. Así que bueno, sí, es como que mucho no sé, creo que pesan más otras cosas o el atraso que tenía la bolsa o los bonos, con bonos de un 7% anual en dólares que no existe en el mundo, que bueno, nada, que lo que está pasando realmente en el día a día, ¿no? Seguro. Buena semana entonces otra vez para las acciones, para los bonos de la Argentina. Y me quedan unos minutos para preguntarte algunos datos sobre el mercado del ROFEX, ¿no? Este mercado de futuros que se está operando desde hace algunas semanas aquí en Mar del Plata bursátil. Y por ejemplo, si bien el dólar está tranquilo en estos días, bueno, el tema cobertura en dólares, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí en el ROFEX? ¿Qué valores nos podés dar? ¿Qué valores a futuro se manejan para el dólar? Danos alguna referencia. Sí, bueno, la gama es mes a mes de la cotización del dólar futuro. Y bueno, podemos decir, por ejemplo, abril es un mercado que recién está abriendo. Por ejemplo, operaciones hay pocas. Pero bueno, hoy, por ejemplo, tenés abril a 9.06. Realmente, o sea, está bien, está próximo, o sea, a fin del mes siempre el vencimiento. Después a mayo está cotizando 9.24.6, a junio 9.45 y julio 9.66. Hasta esa franja por ahora es cuando más vos lo ves el mercado armado y que opera más contratos. La verdad que al 31 de julio te estaría dando eso, un dólar pagan. Ayer, por ejemplo, bajaron un poco, a pesar de que quizás todo este tema, el run de la devaluación, lo que está pasando en Brasil, y como que si el gobierno iba a ir acelerando, pero bueno, el mercado a través de futuros que nosotros vemos está tranquilo. Ahora, no aclaramos... Sí. Porque si no estaría subiendo, y realmente ayer, por ejemplo, bajaron bastante, y hoy lo que está abriendo está muy tranquilo. Aclaramos, Ariana decía para la gente que este dólar futuro hace referencia al dólar oficial, ¿no es cierto? Sí. Por eso es útil para exportadores, importadores, aquellos que tienen algún negocio pactado con la cotización del dólar, pero en su versión oficial, ¿no es cierto? Claro, que en realidad lo que tienen que hacer es cubrirse del oficial, porque muchas veces nosotros antes no teníamos ninguna herramienta. Después aparecieron los bonos link, que el tema del bono link a veces era el mercado, pero últimamente se ve todo ese tema relacionado al dólar oficial tiene así ampliado el mercado, es decir, como que hay movimiento, y uno si quiere comprar un bono link que considera que sí o sí el otro próximo gobierno va a tener que devaluar o que se va a unificar, bueno, por lo menos tienen todas estas herramientas, ¿no?, de los bonos. Y aparte ahora incorporamos este tema del ROFEX, porque hay gente que necesita cobertura solo al oficial, porque con el otro bono, por ejemplo, los bonos nuestros que antes cotizaban a dólar libre, en realidad si se achica la brecha no lo cubre al importador. O sea, lo que necesita es cubrirse del dólar que tiene que salir a cerrar las facturas que tiene abiertas. Y bueno, veremos a ver cómo se va incorporando, ¿no? Seguro. Adriana, te agradecemos una vez más esta comunicación y bueno, buen fin de semana y volvemos a entrar en contacto el próximo viernes. Bueno, gracias Marcelo, un beso, hablamos. Conversamos entonces con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, y bueno, este panorama claro de tendencia alcista de los activos argentinos, las acciones, los bonos, incluso, que este es un dato también interesante, en una semana donde los mercados internacionales tuvieron vaivenes, incluso con sesgo negativo realmente importante. Nos queda tiempo simplemente, hablábamos de bonos recién, para ver cómo están cotizando en este cierre de semana los bonos en dólares más negociados desde el punto de vista de lo que es el inversor individual en el circuito bursátil argentino. Y esto es lo que hacemos a continuación. Y comenzamos a ver en pantalla ya, bueno, las últimas cotizaciones, cuando está promediando la rueda del viernes el circuito bursátil argentino, cuando estamos justamente grabando esta emisión de Mercados y Empresas, de los bonos en dólares más operados, ¿no? Este tema de, bueno, la posibilidad de dolarizarse no directamente a través de la compra de moneda estadounidense, tanto en el circuito bursátil o alternativamente en el mercado marginal, sino a través de bonos que tienen la particularidad de que ofrecen al inversor la posibilidad de hacerse de dólares y además de una renta justamente en la moneda estadounidense.
estadounidense. Y como usted ve en pantalla, bueno, el BODEN 2015, este título que está venciendo en octubre de este año, permite comprar dólares a 12,27 y además de esta posibilidad de comprar dólares por debajo de lo que es el precio del mercado marginal, bueno, la obtención de una renta del 7% anual que se paga en el mes de abril, la mitad, y la otra mitad del mes de octubre, cuando se cancela justamente el vencimiento de capital, el último vencimiento de este bono, que es el más operado hoy en la bolsa de la Argentina. Y después otras alternativas para inversores que pueden esperar algo más, que tienen más disposición para aceptar riesgo: el Bonar 2017, 12,14 por dólar, con también una renta del 7% anual, y el Bonar 2024, que vence en el año 2024, mucho más largo que los otros, 12,63, pero con una renta anual del 8,75%. La reitero, alternativas interesantes, muy operadas hoy en el recinto bursátil para hacerse de moneda estadounidense a través de bonos que permiten adicionalmente justamente el cobro de una renta de intereses en moneda dura. Buena semana entonces para los activos argentinos, lo recorríamos recién con Adriana Filiolo directamente desde Mar del Plata Bursátil. Tanto las acciones como los bonos de nuestro país están hoy, le diría, casi en el candelero de lo que son las finanzas mundiales, incluso en contextos adversos como el de esta semana, y esto seguramente tiene que ver con la expectativa que genera el cambio de ciclo económico a partir de las elecciones del 10 de diciembre y por supuesto de allí hacia adelante lo que los inversores piensan va a ser un vuelco de la Argentina hacia una economía más cercana a los factores, a las condiciones que habitualmente regulan las economías en América Latina y en otras partes del mundo. Eso sin duda es lo que está sosteniendo las cotizaciones de los activos argentinos, con lo cual, bueno, siguen las acciones y los bonos de nuestro país destacándose, les reitero, incluso en momentos difíciles para los mercados mundiales como los que vivimos esta semana. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.